que nos acompañe en Semana 21.2, un programa del canal del Congreso de la Ciudad de México en donde le damos cuenta del quehacer legislativo y cómo este se ve reflejado en nuestra vida diaria. Hace unos días, en el periodo extraordinario, las y los legisladores aprobaron una iniciativa que reforma 7 leyes de la ciudad, en donde se definen las sanciones administrativas que se aplicarán a funcionarios e instituciones públicas que cometan actos de discriminación. El 7 de junio entró en vigor la nueva Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México y Marina Estrada conversó con algunos empresarios del ramo, con las y los capitalinos en la Ciudad de México. Y estará con nosotros el diputado Víctor Hugo Lobo Román para profundizar en la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México. Y ya está con nosotros Germán Martínez, quien realiza un seguimiento muy puntual de las actividades legislativas. Hola Germán, ¿qué nos tienes hoy? ¿Qué tal, Feli? Es un gusto volver a saludarte desde el interior del recinto legislativo de Donceles. Y déjame contarte que el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales informó que se llevará a cabo un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México a fin de que se den cursos y capacitaciones en materia de recuperación económica en los 66 módulos legislativos de las y los diputados del Congreso de la ciudad. También se dieron a conocer las acciones que se han realizado en materia de capacitación e información sobre protección y bienestar animal, los cuales son impartidos en colaboración con la Agencia de Atención Animal. El Congreso de la Ciudad de México llevó a cabo el foro El litio y su transformación en la Ciudad de México con el objetivo de difundir y acercar el conocimiento sobre el litio a la ciudadanía y generar una opinión pública informada respecto a la cadena productiva de este mineral, como es la exploración, la explotación, la distribución, transformación y su consumo. El foro fue un espacio de debate y de presentación de aplicaciones prácticas del litio en la Ciudad de México, desde la perspectiva de las ciencias básicas como vía de comunicación y entendimiento. El foro contó con 4 mesas de trabajo donde se analizaron temas como el litio en México desde la perspectiva global, sus aplicaciones tecnológicas y las aplicaciones prácticas. La sesión de la Comisión Permanente programada para este miércoles en el Congreso de la Ciudad no se llevó a cabo por vicios en el procedimiento de aprobación del orden del día. El presidente de la mesa directiva, el diputado Héctor Díaz Polanco, explicó que a partir de la revisión de la sesión de conferencia del día martes, se detectó un vicio en el procedimiento de aprobación del orden del día y detalló que para que este fuera aprobado se requerían de 9 votos, de los que solo se obtuvieron 8, por lo que de conformidad con lo establecido en la ley orgánica y en el reglamento del propio Congreso, la sesión de la Comisión Permanente no podía llevarse a cabo. De lo contrario, marcaría un mal precedente para los trabajos legislativos. Díaz Polanco citó a las y los legisladores de la Comisión Permanente para el próximo miércoles 21 de junio. Este jueves se llevó a cabo una mesa de trabajo sobre el dictamen que busca prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México, con la participación de las y los integrantes de la Comisión de Bienestar Animal. A la mesa de trabajo acudieron las y los diputados Jesús Esma, Ernesto Alarcón, Tania Larios, Miriam Valeria Cruz, Alicia Medina, Leticia Estrada, Marta Ávila, Ana Villagrán y Jorge Gaviño, quienes expusieron sus distintas perspectivas sobre la propuesta de prohibir las corridas de toro en la ciudad. La posibilidad de realizar una consulta ciudadana sobre la reforma fue motivo de una larga discusión entre las y los legisladores. También fue motivo de discusión la garantía a los derechos humanos a una vida libre de violencia y el bienestar animal, así como el impacto económico de la propuesta. Esta fue la información más relevante ocurrida esta semana en el Congreso de la Ciudad. Nos vemos hasta la próxima y regresamos contigo, Feli. Muchas gracias, Germán. Te vemos la próxima semana. El Congreso de la Ciudad de México se mantiene a la vanguardia en lo que se refiere a la protección de los derechos de los distintos grupos que integran nuestra sociedad. Hace unos días, en periodo extraordinario, las legisladoras y legisladores aprobaron una iniciativa que reforma 7 leyes de la ciudad, en donde se definen las sanciones administrativas que se aplicarán a funcionarios e instituciones públicas que cometan actos de discriminación. Antonio Vázquez nos tiene los detalles. Feli, qué gusto saludarte a ti y a las y los que siguen Semana 21.2. Y lamentablemente en la Ciudad de México la discriminación es un tema común. Aún se viven actos de discriminación y aunque en muchos casos no se vuelven visibles, sí es una problemática habitual tanto en los lugares públicos como en los lugares privados. Tan solo en los últimos meses seguramente te encontraste en las noticias virales que corrieron de un parque de diversiones a una pareja gay, que discriminaron a una mujer otomí por su vestimenta en un centro de cultura, que no dejaron pasar al baño de un cine a una mujer trans o que no quisieron atender a una actriz de la comunidad LGBT en un verificentro. Estos y muchos otros sucesos vergonzosos que se viven día a día por la falta de educación, empatía, respeto por la diversidad
y todo lo que existe en nuestro entorno. Sí, yo creo que también sí. Sí. De acuerdo con la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México, publicada en agosto de 2021, el 25.2% de las personas se han encontrado en esta incómoda situación. El grupo que con mayor frecuencia se ha sentido discriminada es el de las personas de piel morena, seguida de los indígenas, las mujeres y las personas de la comunidad LGBTIQ+. Y los lugares en donde se presenta un mayor índice es en la calle y en el trabajo. En la escuela y en grupos fuera de... Sí, te hacían como menos por, no sé, por atender a la gente, pues a veces te hacen menos. En la escuela. En un restaurante. En la escuela. Muchos hemos sido víctimas o incluso hemos participado de forma inconsciente en actos de discriminación, sea el lugar que sea. Actos que toman mayor relevancia cuando los servidores públicos son quienes tienen este comportamiento. Y para generar un cambio positivo en este tema, evitar normalizar conductas discriminatorias y buscar acabar con estos discursos de odio en la sociedad capitalina, el Congreso local hizo cambios en 6 leyes. La Ley de Protección y Fomento al Empleo, la Ley para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley de Cultura Cívica, la de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Educación, además del Código Penal. El diputado Temístocles Villanueva, principal promotor de estas reformas, aseguró que el propósito principal es que haya una verdadera reparación del daño mediante una consecuencia directa y económica, sin importar si se trata de un funcionario, una persona civil, empresa o institución pública. Reforzamos el Código Penal, pero también buscamos que exista una sanción administrativa a toda aquella persona o institución que cometa un acto de discriminación, se trate de un actor público o privado. Dictar y operativizar sanciones administrativas es apostar por una vía alterna de justicia que pueda brindar auténtica reparación del daño a las víctimas y a su vez siente las bases para la prevención y la no repetición. Con estos cambios se sancionará a toda persona, a servidores públicos, a instituciones públicas y particulares que discriminen por cualquier motivo, buscando que por medio de la ley, poco a poco se eliminen estos actos. Para cualquier persona, la multa será de 50 a 370 días de semilibertad o de trabajo comunitario. Y en caso de existir violencia, la pena será al menos de 1 a 3 años de prisión. Las personas servidoras públicas que practiquen estas conductas, además de las penas previstas, se les inhabilitará de su empleo. También estipula sanciones para los dueños de establecimientos mercantiles desde los 30,000 y hasta poco más de 200,000 pesos, dependiendo del giro y del tamaño del establecimiento que cometa la falta. Además, solo procederá a la conciliación cuando los implicados estén en común acuerdo, fijen el monto y el agresor repare el daño. Qué importante es atender las demandas ciudadanas que nos hacen evolucionar como sociedad y que además nos involucra a todas y todos. Seamos parte del cambio cultural, dejemos de normalizar las prácticas y hábitos excluyentes porque, aunque ya existan apoyos legales y gubernamentales que castiguen estos actos, las sanciones nunca serán suficientes para erradicar por completo la discriminación si antes no transformamos de manera individual y colectiva nuestra relación con las y los que nos rodean. Así las cosas relacionadas a lo que se aprobó por nuestro Congreso local. De mi parte es todo, Feli, y yo regreso contigo y acá nos vemos la próxima semana. Con las reformas se garantiza una plena reparación del daño para las víctimas, además de que se sientan las bases para la previsión y la no repetición. De acuerdo con la Fundación por el Rescate y la Recuperación del Paisaje Urbano, Tu México Limpio, cada año se desploman en la capital del país alrededor de 20 anuncios espectaculares. El tema de regular la publicidad exterior era una necesidad que demandaban los ciudadanos, que veníamos observando que era una problemática que se presentaba, fundamentalmente la condición de riesgo, de garantizar la integridad, la seguridad de las personas. El 7 de junio entró en vigor la nueva Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México. Dentro de sus aspectos más relevantes se encuentra cuidar la integridad física y patrimonial de las personas, al dar solución a los problemas de estructuras conocidas como espectaculares y unipolares principalmente, así como garantizar la perspectiva de género. De ahí que instruye el retiro de anuncios publicitarios de este tipo a cargo de las propias empresas que los colocan en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Gestión Integral de Riesgos y de Movilidad. Marina Estrada conversó con algunos empresarios del ramo y con los capitalinos sobre las bondades y retos de esta ley.
Esto fue lo que le dijeron. Seis personas resultaron lesionadas, 2 de gravedad, cuando en julio del 2019 un espectacular de 18 metros cayó sobre 3 vehículos, uno de estos, un taxi que circulaba en la alcaldía Iztapalapa. También en 2019, en medio de una intensa lluvia, otro anuncio de este tipo se vino abajo en Avenida Canal de Miramontes, alcaldía Coyoacán. En 2020, un anuncio colocado sobre un plafón falso de una marquesina cayó en la colonia obrera. En la Ciudad de México se han llegado a caer hasta 98 anuncios, entre ellos varios espectaculares durante días de viento. De acuerdo con la Fundación por el Rescate y la Recuperación del Paisaje Urbano, Tu México Limpio, cada año se desploman en la capital del país alrededor de 20 anuncios espectaculares. En cuanto al número total de este tipo de estructuras ubicadas tanto en azoteas como autosoportados, también conocidos como unipolares, Jorge Carlos Negrete Vázquez, presidente de la Fundación, señala que la cifra oficial es de aproximadamente 3.600. Sin embargo, hay miles en la ilegalidad. Fuera de esos 3.600, hay cálculos que van desde otros 3.600 hasta 1.000 más o 2.000 más, que son completamente ilegales, que se colocaron después de la ley del 2010. No hay un padrón confiable. Ante este número de anuncios espectaculares ilegales y la necesidad de reordenar la publicidad en general, el gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa para reformar la Ley de Publicidad Exterior vigente desde 2010, iniciativa avalada por el Congreso de la Ciudad el 31 de mayo, la cual entró en vigor el pasado 7 de junio. De acuerdo con el documento, el fin es proteger, recuperar y regenerar el espacio público y el paisaje urbano, preservar las edificaciones y los elementos culturales y étnicos que hacen posible la vida en común y los rasgos característicos de la Ciudad de México, es decir, disminuir la contaminación visual, salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas, la infraestructura vial y de servicios, evitar la sobreestimulación visual agresiva o invasiva, así como garantizar la perspectiva de género y contribuir a la erradicación de la discriminación. Para cumplir con los objetivos, esta nueva ley prohíbe la colocación de algunos medios publicitarios, entre ellos anuncios en las azoteas, unipolares, con sonido, publicidad en cerros, rocas, árboles, bordes de ríos, lomas, laderas, bosques, lagos o en cualquier otra formación natural. Anuncios envolventes, instalados, adheridos o pintados en ventanas, muros ciegos que afecten la imagen o impidan la visibilidad, ventilación o libre paso de las personas. Medios publicitarios presentados con drones o con inflables. Anuncios en zonas de conservación, entre otros medios. Sobre los objetivos de esta nueva norma y sus bondades, el presidente de Tu México Limpio destaca la realización de una plataforma con toda la información respecto a la colocación de este tipo de publicidad y la disminución de contaminación visual. Pareciera que busca retirar todos los anuncios espectaculares de las azoteas y terminar con la problemática principal, que es la contaminación visual. El otro gran punto que podríamos encontrarles, por ejemplo, la creación de un padrón, realmente un padrón en tiempo real en el cual podamos, los usuarios, la gente, las autoridades, los publicistas, pudiéramos acceder a ese padrón, a ese registro en el cual viéramos cuáles son los anuncios que están vigentes, qué anuncios, dónde están colocados, si tienen licencia, si tienen autorización. La nueva ley busca que este tipo de anuncios sobre azoteas o grandes postes principalmente transiten a otros formatos permitidos y regulados. Sin embargo, tanto defensores del paisaje urbano como empresarios coinciden en que esto podría traducirse en más espacios de publicidad en calle, como lo plantea el empresario José Manuel Sánchez Carrasco. Habría que ver el tema de la contaminación visual. Yo creo que esta nueva ley está diseñada para que haya más anuncios en la ciudad, en otros formatos, pero mayor número de anuncios. Le vamos a sumar que vamos a poner todas las fachadas que se quieran remodelar, pues en los andamios vamos a ponerles publicidad.
En los muros ciegos de los edificios les vamos a poner publicidad a nivel de calle. Es decir, estamos ampliando los espacios en una ciudad. Lo que necesitamos es quitar los espacios y estar recuperando nuestro espacio público y nuestro patrimonio más importante, que es precisamente el paisaje urbano. Y es que la contaminación visual indiscriminada erosiona el paisaje urbano, el patrimonio natural más grande que tiene cualquier ciudad, asegura Negrete Vázquez. Entonces, cuando tú vas colocando este tipo de estructuras por todos lados, vas perdiendo ese paisaje urbano y pierdes el sentido de pertenencia que tiene la gente. ¿Por qué? Porque vas encontrando que cuando sales de tu casa pues entras en un ambiente hostil, lleno de basura por todos lados. Con el sentido de pertenencia, tú reconoces a la ciudad como tu casa, que tu casa continúa con el dintel de la puerta y la cuidas y la proteges y la ayudas. La regulación de la publicidad y el retiro de grandes estructuras en las azoteas es una buena propuesta, con el fin de no opacar la belleza de la capital, coinciden los ciudadanos que habitan en esta. Perfecto, sí, porque tanto espectacular le resta muchísimo a personas, sí que se puede decir la belleza de la Ciudad de México. Monumentos, edificios, o más que nada todo eso. Sí, el paisaje y la naturaleza sobre todo. En todos lados una persona sale y la publicidad lo ataca por todos lados. También estéticamente pues sería una vista más limpia, ¿no? Pues sí, calles más limpias, ¿no? Sí, más estéticamente mejor. Por otra parte, en cuanto al tema de evitar riesgos a la integridad personal y patrimonial, el numeral 3 del artículo 7º transitorio de esta ley mandata que todos los anuncios instalados en azoteas deberán ser retirados en un plazo máximo de 1 año con costo a las propias empresas. Al respecto, el empresario de la publicidad, José Manuel Sánchez Carrasco, señaló que las estructuras legales están bien instaladas y que su retiro tendría afectaciones económicas para quienes se emplean en el ramo. Bueno, yo creo que el tema de la seguridad, pues todos los anuncios que están instalados de manera legal cuentan con autorizaciones y vistos buenos de la Secretaría de Protección Civil, pues todas las memorias de cálculo que hacen los ingenieros están actualizadas y estructuralmente los anuncios están bien instalados. ¿Y qué piensan los ciudadanos respecto al retiro de espectaculares y publicidad con sonido, así como sobre la regulación de anuncios luminosos y la publicidad en general? Por lo que he visto y por lo que ha sucedido cuando hay fuertes vientos, por ese aspecto de seguridad yo creo que está bien, o que regulen más el cómo y el por qué ponen estos espectaculares y en dónde. Pues sí, está bien que los quiten porque se han caído y también la distracción de estos ha causado pues accidentes automovilísticos o choques con ciclistas, ¿no? Por el voltear a ver. Bien, que quiten los metálicos por las tormentas. Me parece muy bien, es un peligro más que nada para las habitaciones, para la ciudadanía, pues sí, peligroso para todo. Sí, yo lo veo adecuado porque en la noche que manejas hay mucho reflejo. Por ejemplo, en el segundo piso tiene mucha iluminación, no está regulado eso, ¿no? Si es molesto, es incómodo y hasta peligroso. Sánchez Carrasco reconoce que este tipo de anuncios estaban prohibidos desde el 2010, por lo que esta ley reitera su prohibición y pide sean convertidos a nuevos formatos. Sin embargo, se dijo sorprendido de la prohibición de los anuncios autosoportados, porque según su interpretación, considera que habría posibilidades de que algunos permanezcan, en lo que coincide con el presidente de la organización Tu México Limpio. Le comentaba que nos sorprende la prohibición porque las 2 administraciones anteriores habían venido trabajando un programa de reordenamiento para convertir los anuncios de azotea en anuncios autosoportados. Y muchas empresas retiraron esos activos, retiraron esos anuncios y los reconvirtieron en anuncios autosoportados, que era un formato permitido por la ley anterior. Y bueno, pues ahora con esta nueva ley, con esta nueva disposición legal, los prohíbe, pero a su vez abre una ventana para que aquellos que estén instalados
y cuenten con un antecedente o un derecho adquirido, puedan permanecer y ser sujetos de obtener una licencia para su funcionamiento. Es decir, solo quedarían prohibidos, es mi interpretación muy personal, los que estén instalados de manera irregular. A mí me preocupa mucho, primero que nada, sí existe esa posibilidad, pero no en cuanto a los anuncios que están en las azoteas, esos se tienen que quitar todos, sino se refiere a los demás anuncios espectaculares. El problema de eso, de vamos a revisar, es una puerta enorme a la corrupción. O sea, es una puerta del tamaño del mundo a la corrupción, de vamos a ver tus papeles, vamos a ver, ya hay un padrón que está publicado en 2015. Los anuncios que están ahí son los anuncios que están legales, todos los demás son ilegales. Estas consideraciones tienen como punto de partida lo que señala el numeral 1, también del artículo 7º transitorio, donde indica que los responsables de medios prohibidos incluidos en el padrón publicado en 2015 con el estatus de instalados y que acrediten tener un derecho adquirido, podrán realizar las gestiones para obtener una licencia. Habrá que esperar a que la ley cuente con su reglamento para determinar en qué casos podría darse la posibilidad de que este tipo de anuncios continúen. Otros empresarios dedicados también a la publicidad han manifestado su inconformidad ante esta nueva ley, ya que dicen afectará a esta industria en términos de sus ingresos económicos. Al respecto, Jorge Carlos Negrete Vázquez señaló que desde el 2010 este tipo de empresas debieron retirar sus estructuras y 12 años después no lo han hecho. Sí, siempre se quejan y se quejan y se quejan todos los empresarios. La verdad es que no hay una cultura por parte de los empresarios de hacer las cosas en el marco de la legalidad. Lo único que buscan es tener más espacios y más espacios y más espacios. Esta ley desgraciadamente está abriendo la puerta a una lluvia de amparos que no necesitábamos en la ciudad. Negrete Vázquez señaló que los empresarios deben comprender que menos es más y es necesario utilizar de mejor manera los espacios regulares con los que se cuenta. No necesitamos 2,000 o 4,000 o 8,000 anuncios espectaculares para tenerlos en la ciudad. Si tuviéramos lo que caben, que son alrededor de 1,800, ellos ganarían más dinero en esos 1,800 anuncios espectaculares que lo que están ganando el día de hoy con los que tienen. Señala que esta industria genera alrededor de 9,000 millones de pesos anuales en el país y 4,000 millones de pesos en la Ciudad de México. Se trata de una derrama económica importante, sin embargo, no está produciendo lo que tendría que generar. Ahora, para la ciudad no está generando el dinero que tendría que estar generando porque no se están pagando los derechos por el uso del espacio público. Es decir, en la medida que no se dan las licencias porque no se piden, pues no se pagan los derechos por la licencia, entonces la ciudad pierde cientos de millones de pesos al año. Entonces también hay que ver eso, que en la falta de aplicación de la ley, la ciudad pierde muchos y muchos millones de pesos cada año. Será en máximo 4 meses cuando se publique el reglamento de esta nueva ley de publicidad exterior para determinar su aplicación. En tanto, cabe destacar la disposición de empresarios como José Manuel Sánchez Carrasco para trabajar de la mano con el gobierno en beneficio de la ciudad. Pero pues definitivamente tendremos que adaptarnos, analizar la ley y ver de qué manera podemos hacer que las empresas subsistan. Tenemos que continuar con el análisis jurídico con nuestros equipos legales, con nuestra Comisión de Estado de Derecho y pues de la mano con el gobierno, ¿no? Ver de qué manera podemos mejorar las condiciones tanto para la ciudad como para las empresas. Finalmente, destacar que también la ley pide que los materiales para la fabricación y soporte de los medios publicitarios sean biodegradables y eviten contener sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. Ahí tienen los detalles de esta nueva ley de publicidad exterior, la voz de los empresarios y de los legisladores y, por supuesto, de los ciudadanos. Al respecto, un tema fundamental a destacar es la disminución de la contaminación visual. Esta ley lo que hace es evidentemente ratificar que están prohibidos los espectaculares en azoteas, brindarles opciones a quienes tienen derechos formalmente acreditados en estas azoteas, porque también hay que recordar que hay muchos espectaculares que se han montado al margen de la ley. De repente Sí. Empresas que no son serias o algunos particulares, pues de repente aparecen por las madrugadas, montan un espectacular y después
recurren a amparos o a procedimientos jurídicos ahí que les dan la posibilidad de mantenerse algunos años. Y para profundizar en la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, invitamos al diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. Gracias, llegamos a la entrevista de semana 21.2 y para mí es un placer poder platicar con el diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de esta segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Como ustedes bien saben, en estos momentos el Congreso se encuentra en un receso en el que está llevando a cabo los trabajos la Comisión Permanente. Sin embargo, antes de que se diera este receso, se llevó a cabo la aprobación de una ley muy importante para la Ciudad de México, que es la Ley de Publicidad Exterior. Y este es el tema que platicamos con usted, diputado, porque sin duda alguna fue un tema muy importante que se presentó antes, como decíamos, de cerrar este periodo y que le tocó encabezar estos trabajos. Sin duda alguna, en la comisión, muy interesante el tema. Sí, sin duda era una necesidad que se traía ya por parte de la población. El tema de regular la publicidad exterior era una necesidad que demandaban los ciudadanos, que veníamos observando que era una problemática que se presentaba, fundamentalmente la condición de riesgo, de garantizar la integridad, la seguridad de las personas, y también porque había una realidad, un diagnóstico que nos daba el de que había una gran cantidad de espectaculares y de medios de publicidad al margen de la ley. Esto es fuera de la norma y justo se requería un marco normativo que estableciera los mecanismos puntuales, precisos, para evitar estas condiciones que se llegó a dar por algunas personas físicas o morales de abusos que ponían en riesgo la integridad de las personas, que dañaban el paisaje urbano y que por supuesto generaba contaminación y riesgo para todos. Entonces era importante trabajarlo, se logró construir este instrumento, este documento que articuló por supuesto la voluntad de muchas y de muchos. Arranca con un planteamiento, una propuesta inicial de la jefatura de gobierno, la jefa de gobierno, pero a partir de ahí se integra un trabajo multidisciplinario, por supuesto con todas las fuerzas del Congreso, para que se escuchara a sus posiciones y por supuesto a todos los sectores de la sociedad, a las personas que están involucradas, a las empresas que están involucradas en la actividad de la publicidad exterior, a los ciudadanos, a las organizaciones, a las cámaras de representación. Y todas ellas fueron escuchadas, con todas ellas nos sentamos para entender sus necesidades, sus requerimientos, hacerles entender la necesidad de un marco normativo que regulara y que pusiera orden y que las reglas claras fueran para todos, ¿no? Y que diera y que potencializara, por supuesto, es una actividad importante para el desarrollo económico. La publicidad también detona crecimiento a las marcas, al consumo, y bueno, pues todo eso había que empatarlo con las necesidades de los vecinos y también, por supuesto, entendiendo a los pequeños comerciantes que también se vieran beneficiados y no tuvieran mecanismos de control que los limitara mucho, ¿no? Entonces, pues todo eso se integró en esta norma, en esta ley, y afortunadamente salió con un resultado muy positivo, prácticamente sin votos en contra, y si bien habrá opiniones de que pudo ser mejor, como todo documento perfectible, pues seguiremos trabajando para ir ajustando lo que hubiera necesidad, ¿no? Sin duda alguna, y de ahí de surgir esta necesidad de revisar un tema tan importante y prioritario, sobre todo en el caso de la seguridad, es justamente para aquellos vecinos pues que lo vemos en la Ciudad de México, en la parte alta de sus edificios, de sus casas, en las azoteas, donde se encuentran estos espectaculares que vemos por toda la ciudad. Había un riesgo importante y ese es, creo yo, consideramos que es parte medular de que se haya analizado profundamente esta iniciativa de ley. Así es, efectivamente, gran parte de los espectaculares, fundamentalmente estas estructuras que se encuentran montados en las azoteas, no fueron debidamente montadas. Los mismos edificios, cuando se construyeron, no concibieron un sobrepeso de varias toneladas que representa la pura estructura, pero hay que entender que derivado a fenómenos meteorológicos, climáticos, pues genera una presión adicional al inmueble, y también se había visto que desafortunadamente en cuestiones cuando hay fenómenos meteorológicos o de sismos, muchos de estos espectaculares o las mismas estructuras se ven colapsadas por la presión que pueden generar estas estructuras. Entonces, garantizar el que estos ya no estén en esa condición
esta ley lo que hace es evidentemente ratificar que están prohibidos los espectaculares en azoteas, brindarles opciones a quienes tienen derechos y formalmente acreditados en estas azoteas, porque también hay que recordar que hay muchos espectaculares que se han montado al margen de la ley. De repente Sí. Empresas que no son serias o algunos particulares, pues de repente aparecen por las madrugadas, montan un espectacular y después recurren a amparos o a procedimientos jurídicos ahí que les dan la posibilidad de mantenerse algunos años, y eso les representa una ganancia, pero finalmente afectan a los ciudadanos, afectan y ponen en riesgo la integridad de todos nosotros. Entonces, evitar ese tipo de medios publicitarios como los envolventes, estas lonas que envolvían edificios y que tapaban, por supuesto, las condiciones de visibilidad, de respiración, ponían en riesgo a la integridad de las personas en estos edificios y a los que están abajo con una caída, un viento que desprendiera estas lonas, pues evidentemente esos estarán prohibidos ya. Entonces marcó muy claramente, ya no habrá espectaculares nuevos, ya lo que existe será el máximo nivel. Hay un padrón del 2015, de diciembre del 2015, que es el que dará derechos y estará establecido, pero a partir de ahí empieza el retiro y los planteamientos de opciones que tendrán quienes empiecen a retirarlos y quienes estén acreditados, pues que tendrá que ser con muros ciegos, estos muros laterales pintados a no más de un 40%, vallas a nivel para que la gente, estos que no representan riesgo, o igual en el transporte público. Sin duda alguna, el tema va más allá porque justo necesita de este análisis que se ve prácticamente por todas las calles de nuestra capital, y toca un punto muy importante, diputado, que es el aspecto legal y los amparos que podrían interponer los propios empresarios que se dedican a este sector. ¿Cómo se va a vigilar para que esta ley realmente se cumpla y que no existan por ahí estos vicios que de pronto se pueden dar por una práctica que había estado no regulada de la manera correcta con anterioridad? Bueno, dejamos muy claramente establecido en el séptimo transitorio exactamente cuáles son los derechos adquiridos y cuáles son las condiciones que se pueden acreditar y que podrían recurrir las personas que sientan un derecho legítimo para hacer un reclamo. Está garantizado que tengan ellos opciones. Evidentemente, queda muy claro cuáles han sido las reglas y los lineamientos para determinar cuál es legal, cuál es válido y cuáles no lo son. Entonces, creo que quienes se dedican, hay un padrón que se crea, un padrón digital de las empresas dedicadas a la actividad de la publicidad exterior, que servirá mucho para que se vaya respaldando, impulsando y dando opciones a todos aquellos que van cumpliendo con la norma y aquellos que vayan de alguna manera haciendo abuso de estos posibles vacíos que evidentemente no tienen que ver con esta ley, sino con instrumentos pasados, pues tendrán que, por supuesto, también entender que no pueden estar buscando estos resquicios jurídicos para abusar del resto de la población. Y si lo intentan hacer, pues también tendrán claro que no podrán estar solicitando muchos otros permisos en otros lados, porque o se busca conciliar, o se busca construir, o se busca finalmente mediante un mecanismo jurídico oponerse a una decisión de la sociedad y por supuesto del marco normativo. Está muy bien establecido cuáles son las autoridades que tienen que revisar cada una de estas obligaciones. Quien otorga, pues obviamente las licencias las otorga SEDUBI, las autorizaciones las van a entregar las alcaldías, lo que tiene que ver en vialidades secundarias, el tema de los permisos, ahora entra CEMOVI para lo que tiene que ver el transporte público, los PATRs que los tiene que entregar la Secretaría de Finanzas y los mecanismos de control que tendrá la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que tiene un trabajo muy importante junto con el Instituto de Verificación Administrativa. Entonces, dejamos muy claramente de quién es la obligación cuidar que no estén y vigilar que se retiren, porque de repente podía parecer que SEDUBI era la instancia que los autorizaba, pero el INVEA los retiraba, pero no estaba la petición acordada con las alcaldías. Creo que queda muy claramente establecido las facultades, atribuciones y obligaciones tanto de las autoridades como de los civiles o de las empresas que quieran instalar. También un tema importante son las sanciones. Quienes abusen y quienes intenten sorprender a los vecinos, a las comunidades, a la autoridad con la instalación ilegal, irregular de algunos de estos mecanismos,
tendrán sanciones importantes, sanciones severas, que no solamente pueden ir en la pérdida de este registro que es necesario para tener publicidad en el exterior, sino por supuesto también sanciones económicas, civiles y hasta penales importantes y graves, ¿no? Es muy interesante el tema porque, es decir, estos consensos que se lograron en la discusión para llevar a la aprobación de esta ley y que ahora se verá reflejada allá afuera, lo vemos desde el ámbito legal y ya nos dice cuáles son las autoridades y las instancias y hasta dónde tendrían que llegar también las propias empresas para respetar este marco normativo. ¿Qué pasa con la ciudadanía? ¿Dónde está el beneficio para ellos? Ya hablábamos acerca de la protección civil, que sin duda alguna es fundamental para la Ciudad de México. ¿Cuáles más son estas ventajas que veremos todos los capitalinos de aquí a un año que tienen este plazo para pues retirar aquellos espectaculares o anuncios que ya no estarán permitidos? Fundamentalmente eso, garantizar que no van a tener los ciudadanos la preocupación de que un espectacular esté en una condición de inseguridad que ponga en riesgo su vida, la de sus familiares, su patrimonio. También, por supuesto, garantizar y mejorar el paisaje urbano. Los ciudadanos tenemos derecho a observar, por supuesto, en nuestras calles, en nuestras vialidades, un paisaje que no se vea lleno de contaminación visual, que podamos ver, como antes decían muchas personas que se acercaron, dice, antes me subía a mi azotea o en mi calle yo veía los volcanes o veía las montañas, ahora veo solamente anuncios y letreros. Se va a rescatar eso, vamos a rescatar, va a ser a nivel, la publicidad va a ser más a nivel, va a ser a nivel vehicular, no tan aéreo, y eso va a mejorar mucho, por supuesto, esta condición del paisaje urbano, va a mejorar, por supuesto, nuestro entorno, eliminar esta contaminación, pero fundamentalmente garantizar la integridad física de las personas y de las instalaciones, de las construcciones, para garantizar que no vuelva a haber un riesgo en el cual los ciudadanos se sientan inquietos porque esté una estructura de muchísimas toneladas al lado de su casa, enfrente de su casa o por donde circula diariamente. Entonces va a beneficiar a los ciudadanos, se incentiva la actividad comercial, por supuesto en torno a esta actividad pues se promueven marcas, productos, ofertas y el mercado, que es una actividad que por supuesto debemos de reconocer, pero ahora se regula, se pone orden, se respeta por supuesto a quienes se dedican de manera lícita y de manera ordenada en esta actividad, pero por supuesto se le pone freno a quienes han abusado de esta noble actividad, ¿no? Finalmente, diputado, el Congreso trabaja muy de la mano con el sector empresarial y también toma en cuenta las opiniones de los ciudadanos, que son quienes viven las problemáticas allá afuera. Ya ustedes tienen este producto legislativo que, bueno, pues estará ya al alcance de todos. Van a revisar, van a estar pendientes de que se lleve a cabo este cumplimiento, tanto con las instancias a quienes les corresponde esta vigilancia, para que se dé pues el cumplimiento cabal de cada uno de los artículos que se han establecido. Sí, una de las funciones del Congreso, y seguro que nos los mencionas, no solamente es el tema de construir marcos normativos, leyes que posibiliten, sino la supervisión y auditar que se esté dando cumplimiento. Ha sido parte de los compromisos que hemos establecido con las instancias, con los empresarios y con quienes se acercaron a hacer planteamientos. Se estableció finalmente un compromiso de que las modificaciones y las adecuaciones que se hacían eran en el ánimo, evidentemente, de cumplir a cabalidad la normatividad. Y habremos de garantizar que se vaya dando, se dijo, hasta un porcentaje de avance que tienen que ir dando en cada periodo, y estaremos nosotros muy pendientes. Y por supuesto estaremos también haciendo exigible a la autoridad y a quienes no estén dando cumplimiento, hacerlo público, para que también de repente, si vemos que hay empresas de publicidad que no cumplen y no respetan a los ciudadanos, pues que también los ciudadanos sepan que quien se está anunciando ahí, que quien está usando ese espacio, pues es una persona que está en contra de la decisión y la voluntad de los ciudadanos, y también, aparte de aplicar la norma, por supuesto señalarlos, ¿no? Pero vamos a estar muy pendientes, muy vigilantes de que se cumpla a cabalidad esta importante norma en beneficio de los capitalinos. Que ahí está la oportunidad para toda la sociedad de acercarse con cada uno de los diputados que integran esta segunda legislatura, en su caso con un tema tan importante como es el desarrollo y la infraestructura urbana para nuestra capital, así que vendrá sin duda alguna meses de mucho trabajo en tanto comienza este nuevo periodo ordinario. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, siempre a la orden, y un gusto a quienes nos siguen en el canal. Muy buen día. Gracias, ahí lo tiene, las palabras y por supuesto el contexto en el que se llevó a cabo esta aprobación de la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México.
Nos despedimos, es todo por hoy. Como siempre, agradecerle su compañía. Siga pendiente de la señal de Congreso TV, aquí le llevaremos todas las actividades legislativas. Excelente fin de semana.